Mi nombre es Álvaro Ramírez Aluja, soy profesor de la Universidad de Chile y cofundador e investigador principal del GIGAP, el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Y les quiero, bueno, dar la más cordial bienvenida a este webinar que hemos diseñado en conjunto con socios estratégicos en los temas justamente de gobierno abierto en esta semana, en la que hay varias actividades en todo el mundo en esta Open Gov Week, en la Semana del Gobierno Abierto. Y nos aliamos ahí, y aprovecho de agradecer la presencia de nuestros invitados que voy a pasar a presentar a continuación. En este webinar, que es un webinar bien especial, además les comento, porque la idea es que sea muy interactivo, sea más una conversación sobre, lo pusimos como mucho acento a hacernos la pregunta, ¿no?, sobre lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno abierto en América Latina, digamos. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 10 años, que a propósito se celebran 10 años, ¿no?, de la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto en el mundo, y particularmente lo queremos ver desde la perspectiva latinoamericana? Y en ese sentido, tengo el agrado, digamos, de contar en este panel, y lo trabajamos mucho justamente para que sea un espacio de conversación. Y tenemos acá, ¿no?, a María Barón, que es la directora ejecutiva global de Fundación Directorio Legislativo, y que además es copresidenta de la Alianza para el Gobierno Abierto, desde las organizaciones de sociedad civil. Tenemos también acá a Jaira Acuña Alfaro, que es el líder de gobernabilidad del Hub Regional de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, que ha sido un socio muy importante además en todo el tema de la plataforma y de ayudarnos a organizar esto. Tenemos también a Natalia Carfi, subdirectora de la Carta Internacional de Datos Abiertos, que también una aliada acá dentro de los sospechosos habituales, como siempre decimos en este tipo de espacios. A Silvana Fumega, también directora de Investigación y Políticas de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, de ILDA, que también, ¿no?, han venido desarrollando un trabajo muy interesante en materia de datos abiertos y el impacto justamente de la apertura de datos en materia de políticas de gobierno abierto en distintas esferas en América Latina. Y finalmente a César Cruz Rubio, que es experto del mecanismo de reporte independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto, y que además es investigador también principal de GIGAP. Y además no puedo dejar de mencionar a nuestro gran colega y investigador asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Carlos Carrasco, que sin él además no podríamos hacer muchas de las cosas que estamos ahora haciendo. Así que también muchas gracias, Carlos, por todo el apoyo. Y bueno, la idea de lo que tenemos hoy día en la mañana, en esta hora que vamos a estar conversando, es justamente, digamos, de alguna manera revisar, analizar, comentar qué es lo que ha pasado con el tema de gobierno abierto, incluso un poquito más allá de lo que es la propia alianza, y tener algunas reflexiones abiertas y muy en confianza justamente sobre estos temas. Y para eso lo primero que queremos hacer en este espacio más interactivo es, y ahí se me ayuda Carlos, digamos, es saber desde qué lugar vienen. Vamos a ver ahí una pequeña encuesta que va a aparecer en Zoom sobre cuál es el sector de procedencia del que ustedes vienen, digamos, ¿no? Aparece ahí gobierno, sector público, servicios públicos como primera opción; la segunda, sector privado o empresas, ¿no? La tercera, academia, centros de investigación, más del mundo, digamos, de la investigación, ¿no?, de la docencia; organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, también como cuarta opción; organismos multilaterales, ¿no? Y finalmente, si es que no hay alguno representado, les invitamos ahí también a que puedan marcar otros. Esas son las opciones, así que les invitamos ahí a darnos unos segunditos para poder ver desde dónde vienen y desde qué espacio, digamos, asisten a esta conversación. Tú me avisas ahí, Carlos, en qué momento ya tenemos más o menos listos los resultados de la encuesta. Sí, miren, tenemos ya 52 respuestas de 70. Igual va Perfecto, creciendo, así que se están conectando más personas, así que yo creo que perfecto. tenemos Sí, les vamos un... dando la bienvenida a quienes se van sumando además. Eh, y mientras aparecen los resultados de la encuesta, solamente comentar un par de cosas. Que la idea acá es que vamos a ir comentando algunas preguntas que son como detonadoras de nuestra conversación. Les invitamos a utilizar el chat si tienen comentarios, ideas, inquietudes, ¿no? Las van planteando por ahí también. Y un poco en este contexto amplio, ¿no? Yo no sé si ya tenemos ahí los resultados, Carlos, para que podamos verlo. Fíjense, ahí aparece, no sé si lo están viendo, mayoritariamente gente del sector público, ¿no?, un 33%; un 27% de gente de academia, centros de investigación; 22% de organizaciones de sociedad civil;
organismos multilaterales 17% y otros 2%. Me llama la atención, esto ya es material para que lo conversemos después con mis queridos invitados y panelistas, digamos, nadie del sector privado de empresas, eso es algo que es para comentarlo a propósito de lo que ha pasado en estos 10 años de gobierno abierto. Perfecto, súper bien. Ahí tenemos los resultados y muchas gracias ahí por la diversidad además de gente que nos acompaña hoy día. Y yo quiero partir un poco, nosotros con todos los aliados acá hicimos, y voy a compartir la pantalla ahí, no sé si la alcanzan a ver, hicimos perdón, ahí está, sí, perfecto, creo que están viendo la pantalla correcta. Hicimos una pequeña encuesta, digamos, ahí la semana pasada, y yo partiría con esta primera pregunta a nuestros invitados, ¿no? ¿Crees que ha avanzado el gobierno abierto en América Latina? Nosotros la hicimos ahí en Twitter, obviamente que no es una encuesta representativa ni mucho menos, pero nos da alguna pista, ¿no?, de esto. Y aparecía un poco esto de sí, más o menos, poco o nada, ¿no? Aparecían un poco esos resultados. Nosotros queríamos partir justamente, y aquí voy a dejar un poco con esta pregunta, ¿no?, de si ustedes creen que ha avanzado, ¿no?, el gobierno abierto en América Latina, si es que en esta misma relación, digamos, y ahí invito además a Carlos nuevamente a que nos comparta. Primero, damas y caballeros que nos acompañan hoy día, ¿ha avanzado el gobierno abierto, ustedes creen, en América Latina? Sí, bastante, mucho, digamos, ¿no? Más o menos, poco o nada. Y los invitamos ahí a este espacio más interactivo de conversación que nos va a dar justamente, de alguna manera, las pistas para iniciar nuestra conversación en el día de hoy. Veamos qué nos sale. Espero que ya aquí se empiece a poner un poquito más sabroso la articulación, ¿no?, con la gente. Y a propósito, si quieren ir comentando sobre lo que están poniendo como opción en las 4 que aparecen ahí en pantalla, por favor háganlo, digamos, en el chat, y así también nosotros podemos ir aprovechando los insumos a la conversación que queremos hacer con ustedes esta mañana. ¿Ha avanzado el gobierno abierto en América Latina? Sí, bastante, más o menos, poco, nada. A ver qué es lo que aparece ahí. Tú, Carlos, me avisas en qué momento. Sí, yo creo que ya podemos ¿Sí? compartir esta primera, Perfecto. que están un poco los resultados. ¡Wow! Bueno, ustedes saben, Chile acaba de vivir un proceso eleccionario el fin de semana, así que, como comprenderán, con este tema de las encuestas, ¿no?, de los resultados y las votaciones, muy interesante. Fíjense que, de alguna manera, se aparece como un contraste con lo que les mostraba antes, ¿no? Más o menos con un 53%, eh, poco, 23%, sí, bastante, 21%, y nada, 3%. Wow. ¿Qué nos podrían decir? Parto aquí con esta pregunta con María Barón. María Barón, ¿qué te parecen estos resultados y qué opinión te merece este resultado de cuánto ha avanzado, ¿no?, el gobierno abierto en Latinoamérica? Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, y gracias a los demás colegas, obviamente, que estamos acá para discutir, y lejos de tener la bola de cristal, ¿no? Me parece que es interesante intercambiar las distintas miradas, y ver un poco qué significan esos datos, ¿no? Que el 75, más o menos 75-80%, que es lo que mostraste ahí, entre que más o menos y un poquito se avanzó en gobierno abierto, ¿no? Entonces, ahí me parece que es interesante la mirada, y yo la comparto, que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? No es que no se ha avanzado nada, pero tampoco podemos decir que estamos felices con todo lo que hemos hecho los últimos 10 años, por poner una fecha, ¿no? Y me parece, digo, si pudiera tirar las primeras impresiones, o digamos, nosotros lo hemos conversado bilateralmente con vos y quizás con otros colegas también, y para ponerlo sobre la mesa, pero para nada es algo taxativo, que, digamos, como digo siempre, hagámonos los Groucho Marx, ¿no? Em, entonces, convenzámonos de otras miradas. Yo, para mí, me gustaría poner sobre la mesa 3 elementos de por qué ha funcionado más o menos, ¿no? Y me parece que las razones por las cuales ha funcionado más o menos son múltiples. Yo pongo solamente 3. La primera es que, para mí, en mi visión,
tenemos un tema, un problema, o algo que tenemos que revisar en relación a los actores. ¿Quiénes son los actores que llevan adelante el gobierno abierto, ¿no? Entonces, plantearnos si los actores que llevan adelante el gobierno abierto son los actores correctos o no lo son, ¿no? Son los actores técnicos, son efectivos, trabajan en base en evidencia. En general yo diría que en nuestros países podemos decir que no, o que más o menos, nuevamente volviendo a la encuesta, ¿no? Que más o menos. Hay mucho problema con el trabajo sobre la evidencia y lo vemos ahora en COVID mucho más, o en el mundo pandémico mucho más que antes y con mucha más claridad quizás. También nos damos cuenta que los actores carecen de tecnicidad, ¿no? Para poder materializar la política sobre las ideas que tienen, y en consecuencia de estas dos, la poca efectividad. Y lo dejo ahí para que podamos seguir conversándolo. El segundo factor para mí relevante es esto de lo que hablamos incansablemente, pero incansablemente, que tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros como organizaciones de conseguir la voluntad política de nuestros gobiernos o de nuestros funcionarios, relacionado un poquito con el tema actores, ¿no? Y esto está un poquito en la encuesta que hiciste en otras preguntas, ¿no? ¿Qué es esto de la voluntad política que queremos lograr, que nunca conversamos, digamos? ¿Cómo es el ABC de cómo se consigue la voluntad política? Finalmente terminamos haciendo o proponiendo ideas súper creativas, excelentes, pero bueno, nos falta el moño, nos falta el tipo que nos diga que sí, el decisor, el acceso al decisor. En general, muchos carecemos de eso, de acceder a esa persona o esa agencia o ese decisor político, el legislador, funcionario, ministro, lo que sea, que diga que sí y que implemente de manera efectiva. Nos falta eso. Podemos decir, me parece, en general, en América Latina, nos falta eso. Y si lo conseguimos, muchas veces o no tienen la voluntad política o son actores como en el juego de las sillas que van cambiando, ¿no? Y que entonces está 10 meses y se va, o está un año y se va. Hoy a la mañana intercambiaba con un senador muy champion de América Latina y claro, se nos fue, ¿no? ¿Qué hacemos sin él? Y lo dejo ahí. Y el tercer punto, y derivado de este último, tiene que ver, me parece a mí, como sociedad civil. Yo lo digo de sociedad civil porque soy de sociedad civil, pero digamos, sabemos que ahí en esta conversación, lo cual es bastante interesante y llamativo para mí que haya más actores políticos que de sociedad civil. Y es el tema de que nosotros decimos siempre en nuestra organización, es el tema de, entre comillas, de la venta. ¿Cómo vendemos nosotros a los gobiernos como sociedad civil el tema de gobierno abierto? ¿Cómo lo vendemos? ¿Somos efectivos? ¿Qué discurso usamos? ¿No? ¿Qué bondades le decimos a los funcionarios que tiene el gobierno abierto? ¿Son las correctas o no lo son? Muchas veces nos hemos encontrado diciendo que el gobierno abierto genera confianza, cuando no, o sea, si nosotros tuviéramos en el back pocket, digamos, la confianza para entregar, nos lo comprarían todos los decisores políticos, pero no es así, ¿no? Y hay, digamos, en la academia extensiva en páginas escritas en relación a esto, ¿no? El otro punto es en relación a cómo lo vendemos. ¿Cuánto nos cuesta y cuánto decimos que cuesta el gobierno abierto? El gobierno abierto es caro, ¿no? Y podemos decir que la corrupción o la reducción del espacio cívico lo es más, pero el gobierno abierto es caro. Y después un elemento que me parece que tiene que ver muy con estas como mirada quizá un poquito más crítica a sociedad civil es ¿qué proponemos? Eso que le proponemos a los funcionarios, a los gobiernos, ¿es realista o no es realista? Y conocemos los incentivos que ellos tienen para efectivamente materializar eso que les proponemos. Muchas veces son ideas
inmaterializable, esto nos lo dice cualquier funcionario, ¿no? O cualquier legislador. Entonces, me parece que ahí tenemos, no llaves para salida, pero quizás un puntapié inicial para seguir discutiendo esto, ¿no? La otra vez estábamos en un debate en el Banco Mundial haciendo y generando ideas creativas, pero si no tenemos esa voluntad de ese funcionario que efectivamente va a materializar aquello que le propongamos, pero va a materializar aquello que le parezca que efectivamente o no lo hunde o sí es más efectivo para su propio gobierno, va a tener algunas condiciones, digamos. Entonces me parece que ahí dejo, ¿no? Actores, voluntad política y cómo lo vendemos. Como conclusión solamente, y dejo acá, la buena noticia y en mi mirada de los, digamos, esto, ¿no? Son 10 años de gobierno de todos, si querés son 10 años de OGP. Antes de OGP, ¿no? El mundo pre-OGP y el mundo post-OGP, para mí, salimos ganando. Ahora, ¿hay menos desigualdad? No. ¿Hay más espacio cívico? No. Pero yo creo que hemos salido ganando. Tenemos más herramientas de las que teníamos antes. En todo sentido. Tenemos más fondos, más comunidad, sabemos más, hemos hecho prueba y error. Me parece que estamos en un mundo más preparado para efectivamente hacerlo, ¿no? Esto que le dicen grab it. ¿Lo hemos grab it? No, pero tenemos la oportunidad de hacerlo. Solamente eso, gracias. Muchas gracias, María. Y sí, el último punto a mí me parece súper relevante, o sea, este tema de actores, voluntad política y el tema de cómo lo vendemos. Yo creo que incluso, fíjate, tengo la sensación de que ya se ha instalado el concepto, ¿no? Y el tema de la materialización, o el tema de la expresión material y cómo eso impacta en definitiva, ¿no? a la gente, es uno de los temas pendientes, ¿no? Es una de las brechas que probablemente las vamos a conversar más adelante. Y en el contraste ahí, Jairo, ¿qué te parece a ti a propósito de esta pregunta? O sea, sobre cuánto hemos avanzado y desde esta mirada a lo mejor más regional de lo que te ha tocado ver a ti desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cómo además se mira esto en la perspectiva del desarrollo sostenible, de los temas de justicia, de Estado de Derecho, etcétera. Así que ahí, ¿qué nos puedes comentar tú desde esa perspectiva? Álvaro, muchas gracias y muchas gracias, bueno, María, Silvana, Natalia y César por acompañarnos el día de hoy. Yo, bueno, siguiendo a María, 3 aportes de mi parte, no en esta primera. La primera es, lean por favor lo que están escribiendo los participantes. Hay una pregunta ahí muy interesante de Teresa López, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo definimos el gobierno abierto? Pero yo quisiera replantearle la pregunta a Teresa, no es cómo lo definimos, sino cómo el usuario del servicio público percibe el gobierno abierto. Le resuelve su problema el gobierno abierto al ciudadano de a pie, sí o no y por qué. Daniel hace una pregunta muy importante, ¿no? Sobre, bueno, realmente no es un concepto novedoso, ¿verdad? Viene de atrás y en América Latina, como tú dices, Álvaro, pues sí, también una de las cosas que nosotros vemos es que hay muchísima innovación, un poco lo que comentaba María, las capacidades en el sector público están ahí. El problema podría ser la implementación, ¿no? Yo creo que, digamos, que es uno de los fallos. No es que no haya voluntad del funcionario público de proveer un mejor servicio. Es que tal vez la regulación no le permite, no le facilita proveer ese servicio público. Ahora, mi segundo punto, y disculpa si escuchan un perrito ladrando, pero estamos todos en casa en estos días. Mi segundo punto es el siguiente. Hablamos de la vacuna y la importancia de la vacuna de la salud. La COVID-19 no es un problema únicamente de salud. Se ha convertido en un problema de gobernanza. ¿Cómo lo entendemos desde esta dinámica? Y ahí las visiones y el entendimiento de la ciudadanía sobre cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del gobierno, está cambiando. Estamos esperando una respuesta diferente del Estado, no solamente a los temas de salud, sino al impacto socioeconómico que ha venido ejerciendo en este año y pico
que tenemos de pandemia. ¿Cómo entendemos esos cambios de las visiones que tiene la ciudadanía, de la demanda que tiene la ciudadanía? Donde además nos encanta poner calificativos al gobierno. Nos encanta decirle el gobierno abierto, el gobierno efectivo, el gobierno transparente, el gobierno inclusivo, el gobierno justo, el gobierno participativo. Bueno, esto confunde. Esto también confunde, digamos, esa amalgama de cómo el gobierno abierto realmente se percibe como que ha avanzado más o menos. Ni mucho, ni tan, ni tan poco. Y tercero, y con esto termino, Carlos, la vacuna que necesitamos hoy no es solamente contra la vacuna de la salud, es una vacuna a favor, es una vacuna a favor del Estado, es una vacuna a favor de proveerle esteroides a las regulaciones del Estado para que el funcionario pueda cambiar la forma de transitar, de proveer soluciones análogas a respuestas digitales, un poco más adaptadas a esta realidad. Estamos en un momento donde nos tenemos que cuestionar todo esto. Todas estas preguntas tenemos que rehacerlas, tenemos que buscar una pregunta más profunda que nos permita entonces cambiar esas reglas del juego, cambiar el entendimiento de esa voluntad política que mencionaba María. ¿Para qué? Para que el ciudadano que recibe ese servicio público de un funcionariado público que quiere hacer las cosas mejor, lo pueda hacer mejor, ¿no? Y eso tenemos que reinventarlos. No es que no hayan capacidades en América Latina, hay capacidades, desde el gobierno local hasta el gobierno central, en algunos más que en otros, en algunos sectores más que en otros, ¿verdad? Pero es una cuestión de, bueno, cómo facilitar esa transición a esa, digamos, quinta revolución, que es lo que yo llamaría la revolución del rol del reinventar el Estado que necesitamos hoy en día en América Latina. Perfecto, Jairo, muchas gracias. Y qué maravilla esto de poder estar leyendo las preguntas, que no sé si mis panelistas las están mirando ahí, que es muy interesante porque ponen otros puntos sobre la mesa, ¿no? Cómo pueden incorporarse, por ejemplo, más organizaciones de la sociedad civil o de otros sectores, lo que veíamos en la primera lámina que les mostraba yo a propósito del tema de la procedencia, ¿no? Que muchas veces lo hemos visto, ¿no? En los planes de acción, sobre todo en América Latina, donde un actor importante, por ejemplo, en estos procesos a propósito de desarrollo sostenible del sector privado, y mucho en esta iniciativa no aparecen, eso por un lado. Y por otro lado también el rol de los otros órganos del Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol del Parlamento, de los congresos, ¿no? Del Poder Legislativo en este tipo de procesos? El tema de la justicia, que ha estado además muy puesta en los últimos años, ¿no? Este concepto de justicia abierta, y eso es muy, muy interesante. Así que qué maravilla poder tener este espacio también de interlocución en tiempo real, digamos, con quienes nos acompañan esta mañana. Yo quisiera avanzar un poquito más porque vamos a tratar de ir respondiendo también las preguntas a medida que vayamos avanzando y nos vayamos de alguna manera relacionando con las reacciones, digamos, valga la redundancia, de quienes nos acompañan hoy. Y quisiera pasar aquí a la segunda pregunta que tenemos preparada ahí con Carlos, digamos, para ver un poco las reacciones y de ahí dar el paso a los comentarios de nuestros panelistas, ¿no? Carlos, las tienes por ahí ya preparadas, ¿no? En términos generales, a propósito también de lo que decía, y había una pregunta que tenía que ver con esto también de qué es cómo se refleja o cómo se expresa materialmente gobierno abierto de mejor manera, ¿no? En el funcionamiento de las instituciones. ¿En qué creen ustedes que hemos avanzado más en gobierno abierto en la América Latina, digamos? ¿En transparencia y acceso a información pública? ¿En rendición de cuentas? ¿En participación ciudadana? ¿O en innovación, tecnología y datos abiertos? Que ahí también hay un concepto muy importante en estos años que ha estado muy asociado al concepto de gobierno abierto, que es datos abiertos. Damos ahí unos segunditos para responder. Y vamos a darle el avanzando. para que puedan responder la encuesta. Eso, sí. ¿En qué hemos avanzado más en gobierno abierto, creen ustedes? Tú me avisas ahí, Carlos, en qué momento tenemos ya la... Sí, ya un minuto, así que comparto los resultados que tenemos hasta el momento. Perfecto.
Fíjense, tenemos ahí que el resultado, 50% tiene la opinión, la percepción de que hemos avanzado bastante en transparencia y acceso a información pública. En segundo puesto, en innovación, tecnología y datos abiertos, con un 33%. Un 14% en participación ciudadana y en rendición de cuentas, un 3%. Yo solamente, para contrastar un poco estos resultados, y aquí lo vamos a hacer a la inversa, les quiero mostrar qué es lo que... fíjense que la relación bastante coincidente o coherente con lo que nosotros hicimos en la encuesta en línea en Twitter, digamos, no sé si la están viendo ahí en pantalla, pero acá hay algo bien importante, ¿no? En transparencia y acceso a información pública hay, digamos, en el caso de la encuesta que hacíamos antes, 26% más o menos, ¿no? Y empataban casi, ¿no? Participación ciudadana e innovación y tecnología. Y se repite, esto es bien interesante, se repite en ambas encuestas, digamos, este resultado de que en rendición de cuentas parece que no hay mucho avance, ¿no? Y eso me lleva a esta segunda parte, digamos, de nuestro webinar de hoy día, donde a propósito de los principios, a propósito de los temas vinculados con digamos, la situación de apertura, ¿no? Acá aparecía el tema de acceso a información pública como un tema importante y probablemente en materia de innovación, el tema también de datos abiertos. Entonces quisiera partir esta segunda ronda con Silvana a propósito. ¿Qué te parece esto, Silvana, desde la perspectiva, digamos, de estos principios que articulan el gobierno abierto en América Latina y su relación, por ejemplo, con los datos abiertos? Primero y principal, no me asombran, o sea, me parecen incluso bastante lógicos, o sea, pensar en los avances que se han venido haciendo primero, digamos, en una primera etapa, o sea, como un poco más como la prehistoria de todas nuestras vidas profesionales, que fue el acceso a la información pública de una manera quizás más analógica, si se quiere, y lo que luego se ha transformado de alguna manera en la apertura de datos, tiene que ver con la transparencia, pero digamos, si lo pensamos desde el tema de rendición de cuentas, necesitamos que estén instalados muchos otros mecanismos institucionales para que eso sea efectivo y que no alcanza solamente con la transparencia y con la apertura de datos. Más allá de que eso es como el primer punto, el punto de partida, pero ¿qué le sumamos a eso para que la rendición de cuentas sea efectiva? Hay otros mecanismos mucho más complejos, si se quiere, o mucho más difíciles de que funcionen, digamos, y lo vemos claramente que la gente lo percibe, para que esto sea, digamos, llevado adelante. Y no quiero seguir con esta línea pesimista, pero un poquito que voy a seguir por ese lado, a pesar de, digamos, de mi buena voluntad, pero muchos de los casos, digo, como hablábamos de transparencia, rendición de cuentas, incluso innovación y tecnología, que en realidad no forma parte del concepto básico de gobierno abierto y que fue incluido por OGP, un poco para adaptarse al contexto en el cual vivimos. En todos estos casos, digamos, la apertura de datos o el poder contar con datos es un elemento clave. O sea, ya sea información, pero esa información se tiene que construir con datos. La apertura de estos datos es clave para que después puedan ser efectivos cualquiera de las otras líneas que estábamos viendo ahí. Y en ese sentido, el año pasado, digamos, como un poco para tener un panorama de qué era lo que estaba sucediendo en la región en términos de la apertura de datos, hicimos una última edición del barómetro de datos abiertos para América Latina, y digamos, muchos de los que están acá han participado de ese ejercicio, y digamos, el resultado es como un poco como la primera encuesta, es ese más o menos, que en líneas generales lo que se ve es que los que estaban en los primeros puestos, aquellos países que habían avanzado en estos primeros 10 años del movimiento de datos abiertos, se estancaron. Incluso hay uno que ha bajado, digo, en los primeros puestos, y lo que se ve es que muchos de los países que venían como en la cola han logrado subir puestos. Obviamente el margen de mejora es mucho más sencillo cuando venís de muy abajo a cuando estás arriba, pero digo, es un dato para tener en cuenta, o sea, los líderes siguen siendo en muchos casos los mismos países, pero digamos, la mejora se ve estancada y es algo que tenemos que trabajar y fuerte, digo, porque si estamos pensando que los datos son como el elemento clave para después poder pensar en otro tipo de, digamos, de medidas, y bueno, no nos está yendo tan bien, o por lo menos no tan bien como deberíamos estar si, digamos, estamos pensando en cómo venía esto creciendo en los últimos años. Y en líneas generales esta investigación tomó como 3 puntos.
que tienen que ver con la preparación, la implementación y el impacto. Y esto de la preparación va en línea con lo que veíamos ahí de la transparencia y el acceso a la información pública. Han tenido grandes avances en estos últimos años. El problema es cuando ya pasamos a la implementación, digo, en muchos casos nuevamente se repite esto de los que estaban más arriba, digamos, se han estancado un poco y los que estaban más abajo han logrado subir algunos escalones. El problema de todo esto es cuando vemos lo del tema del impacto. Y ahí tiene mucho que ver también, digo, lo estaba pensando mientras veía las encuestas y también lo que mencionaba María o lo que vos mencionabas acerca de la falta de sector privado, por lo menos en esta conversación y en muchas de nuestras conversaciones. O sea, hay muchos datos que se están usando. El problema es, solo lo sabemos cuando algo no está funcionando. O sea, el funcionario público se entera que están usando esos datos cuando hay algo que no está funcionando, cuando no están actualizados o cuando pasa algo. Si no, en muchos casos no. O sea, no solo nos falta trabajar mucho más en el uso, reuso de esos datos para poder llegar a tener algún tipo de impacto, si se quiere, a pesar de que esa palabra a mí me da un poco de escozor, ya saben los que me conocen acá, pero digo, hablando así en criollo, sino también que nos falta documentación. O sea, en muchos casos no sabemos lo que está sucediendo, no sabemos lo que están haciendo esos actores privados con muchos de estos datos, con lo cual, digamos, queda en ese sentido mucho por hacer para pasar de la transparencia, de la publicación de los datos al uso y reuso. Después, digamos, tengo otras cosas para comentar, pero la voy a dejar para después, pero bueno, en esta misma línea, digo, en base a lo que vimos el año pasado, estamos comenzando ahora y faltan unas pocas semanas para salir al campo, el barómetro de datos global, donde se incluyen algunas de estas preguntas que antes no estaban, por ejemplo, y de vuelta, no quiero adelantarme, pero temas de inclusión, temas de sector privado, temas de gobernanza, que está bien que no estuvieran en esa metodología, porque no eran temas que estábamos pensando una década atrás. Ok, ahora estamos en otra situación, necesitamos pensar otras preguntas con un poco más de complejidad para pasar de la transparencia o de la publicación de datos, mejorarla claramente, porque hay muchas áreas desde el registro de tierras y muchas otras que están como nada, la nada misma, por decirlo de alguna manera, a el uso, reuso, y para que eso luego pueda ser, digamos, elementos que permitan, por ejemplo, más allá de la innovación y la tecnología, poder pensar cómo mejorar esos mecanismos que al fin del día nos permitan una rendición de cuenta más eficiente. Bueno, es como que he mezclado varios de los temas, pero es como que estoy pensando un poco también en voz alta cuando estoy hablando. Lo dejo ahí y después lo seguimos con las próximas preguntas para no acaparar la conversación. Muchas gracias, Silvana. Y sí, yo solamente como complemento a lo que tú planteas, a mí me ha tocado mirar justamente, y la mayoría de ustedes lo saben, ¿no? Hacer como la trayectoria de los compromisos de gobierno abierto desde que partió esto en el marco de la alianza hasta nuestros días. Cuando uno mira las cifras de la alianza, en términos de compromisos, hablamos de un universo total de más o menos aproximadamente 4.225 compromisos, ¿no? En casi ya 300 planes de acción. En América Latina yo creo que deben haber, esto va cambiando, ustedes lo saben, porque cada año se lanzan nuevos planes de acción, entonces nos cambian la muestra, y hoy día tenemos que estar del orden de unos 1.300 compromisos solamente en América Latina y el Caribe. Si uno suma Estados Unidos y Canadá, probablemente un tercio de los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto se concentran en las Américas, y lo que yo por lo menos he observado, esto tiene relación también con lo que tú comentabas recién, fíjense que el 50% de los compromisos tiene mucho que ver con los temas de integridad pública, dentro de los cuales están los temas de acceso a información, perfeccionamiento de normativas, marcos legales. Bueno, nuestra región es bastante legalista en ese sentido, y este tema del componente, como tú decías, Silvana, que al principio fue muy fuerte en datos abiertos y tecnología, ¿no? O sea, se vendió, a propósito de la pregunta que alguien hacía ahí, al principio mucho como tecnología, como innovación, pero en el camino, y aquí yo creo que también en el 2015 hubo una responsabilidad muy directa de la Agenda 2030, empezaron a aparecer otros temas, ¿no? Inclusión, género, cambio climático, y eso como que amplió, digamos, el espectro, ¿no? Entonces, yo ahí quiero darle paso, a propósito de estos antecedentes ahora, a César, ¿no? Cruz Rubio, que es parte de GIGAP y también ha tenido una responsabilidad de mirar de este proceso, digamos, desde el panel de expertos, ¿no? Del mecanismo de revisión independiente de la Alianza, para ver qué te parece a ti, César, estas miradas, digamos, este tema de los principios y estas brechas, ¿no? Que se han ido generando en estos años. Así que adelante, César, por favor.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos las organizaciones y las personas que han contribuido a la organización y a la celebración de este evento. Gracias, Carlos, en especial por tu buen hacer. Gracias, Álvaro, también por la introducción. Creo que la cuestión asociada a los principios o valores que han articulado esta agenda, ¿no? Estoy hablando de esta agenda más allá de la iniciativa OGP como tal, han ido cambiando con los años, como muy bien decías, ¿no? De alguna manera se ha visto muy patente esta preeminencia de las acciones asociadas a la transparencia, a fortalecer estos mecanismos o instancias para fortalecer a las instituciones, acceso a la información, evidentemente, y en el marco de toda esta lógica de apertura, por supuesto, los datos abiertos, ¿no? De alguna forma, estoy hablando ahora mismo de lo bueno, he articulado un poco mi presentación en esto, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es tal vez que en estos 10 años los países de la región han logrado consolidar marcos legales y sistemas institucionales robustos o relativamente robustos funcionales para garantizar el acceso a la información, la transparencia, la publicidad activa y en gran medida también otros igualmente con mayor o menor nivel de desarrollo, como bien lo comentaba Silvana hace rato, en materia de datos abiertos. Ahora bien, otra cuestión también positiva asociada al avance en estos 10 años es que de alguna forma la región América Latina se ha consolidado como un espacio clave para la experimentación en innovaciones democráticas. Y esto no es algo que se diga desde la OGP, sino hay proyectos de investigación de Large End Studies que han trabajado y han catalogado miles de iniciativas basadas en innovaciones democráticas, distintos diseños institucionales, para trascender modelos de democracia representativa hacia modelos más de democracia deliberativa, ¿no? Utilizando o no las nuevas tecnologías. Me refiero, por ejemplo, al Proyecto Latino, que ha hecho un esfuerzo de sistematización y catalogación de más de 3.000 innovaciones democráticas ocurridas en la región a lo largo de estas últimas décadas, y que se ha visto de alguna forma impulsado, legitimado y tal vez aupado, ¿no? por el nacimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto como movimiento, como plataforma, ¿no? No obstante, es verdad también que en el marco de estos avances, ¿no? Otros valores, otros principios, como por ejemplo, como ya mencionaba Álvaro, la ética, la integridad, se han sabido complementar, incardinar adecuadamente dentro de agendas de gobierno abierto. Y esto también es muy interesante para aquellos que estudiamos procesos de modernización en el sector público, por ejemplo, ¿no? También hemos constatado con claridad cómo es en el nivel local, y esto es una cuestión que se habla mucho en los entornos, ¿no? de gobierno abierto, pero que es muy importante enfatizarlo, ¿no? El nivel local es el más operativo para impulsar con cierto nivel de eficacia e impacto agendas de apertura ambiciosas, ¿no? A muchos niveles, ¿no? Ahora hablemos un poco de lo malo, esto es un poco asociado a los valores, estoy hablando sobre los valores, ¿no? De alguna forma, estos avances en materia de transparencia, acceso a la información y apertura de datos no ha permitido reducir las percepciones asociadas al principal problema que enfrentan los países de nuestra región, que se refiere a la corrupción. Y esto, en definitiva, siempre ha sido uno de los grandes objetivos dentro de la alianza, no solamente el combate, sino también todas las acciones orientadas a la prevención de la misma, ¿no? Y esto no es baladí, en el fondo nos enfrentamos con un monstruo muy grande, ¿no? Y la apertura como paradigma de gobernanza pública ha mostrado qué puede hacer, pero también ha mostrado a dónde no puede llegar o a qué no puede alcanzar, por lo menos en los niveles, en la intensidad y con la ambición con la que hemos planteado actualmente iniciativas en materia de prevención a la corrupción, en materia de fortalecimiento de la integridad pública, etc. Con lo cual, si queremos realmente rearticular esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción, tenemos que pensar diferente. Tenemos que rearticular esos niveles de ambición asociados a las acciones en materia de gobierno abierto que nos permitan relanzar esta estrategia con una mayor ambición y tenacidad, ¿no? Otra cuestión mala, que yo entiendo mala como tal, es que de alguna forma, y esto lo estaba de alguna forma incluyendo tanto la doctora Aguilera como el doctor Valle en el chat, es que de alguna forma, si bien se ha avanzado en materia de participación, no se ha logrado permear el tejido social de una forma generalizada con estos procesos.
y la participación ciudadana sigue siendo baja, ¿no? O modesta en términos generales, ¿no? Frente a modelos, digamos así, participativos más amplios, ¿no? En donde concitar una mayor articulación del tejido social en distintos procesos participativos a distintos niveles, ¿no? Esto no significa que la participación sea mala o sea de baja calidad, no, significa que es necesario llegar a colectivos a los que habitualmente no se llega o no se está llegando, ¿no? Y aquí hay un tema también muy importante asociado a si con el gobierno abierto estamos generando nuevas exclusiones, ¿no? Es muy importante pensar en estos términos, ¿no? Y de cómo procesos multicanal son imprescindibles si queremos realmente articular iniciativas de apertura no solo ambiciosas, sino que sean realmente eficaces y que realmente calen en el tejido social, ¿no? También como algo malo que hemos visto a lo largo de los años, y que bueno, de alguna forma me ha tocado ver y constatar con las revisiones a los distintos informes del IRM, es que de alguna forma los liderazgos políticos, ¿no? Pueden condicionar gran parte de las agendas de gobierno abierto, y muchas veces esos cambios en el gobierno, ¿no? También han generado debilitamiento o de determinadas líneas de acción o de planes de acción, interrumpiéndolos, postergándolos o dejándolos en stand-by, ¿no? Esto ha pasado en algunos países de América Latina, pero ahora recuerdo con claridad, por ejemplo, cómo se ha visto detenida la agenda de gobierno abierto a nivel subnacional, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Con el cambio de gobierno que ha habido, ¿no? En donde se ha reconfigurado muchas de aquellos compromisos que fueron establecidos en los planes de acción anteriores. Entonces, una cuestión mala que se acerca también a lo feo es que de alguna forma estas agendas de apertura, las que se incardinan en los planes de acción de gobierno abierto, no están libres de estas influencias, ¿no? Que pueden revertir o pueden detener o pueden minimizar o pueden generar este descafeinamiento, si la palabra existe, permitírmela, de las estrategias de gobierno abierto, aquellas que se antojan ambiciosas o muy ambiciosas, ante lo cual mi opinión es que hay mucho que hacer, hay mucho que rediseñar y sobre todo yo creo que sí que debemos replantear en muchos sentidos la manera en cómo generamos estrategias y compromisos desde este enfoque de gobernanza pública. Una cosa que están haciendo muy positiva, ya escapándonos un poco de la región de América Latina y Caribe, sino en el marco de otros países que están apostando por planes de acción más ambiciosos dentro de la OGP, es el caso de España, por ejemplo. España ha apostado por un plan de acción de mediano plazo, de 4 años, que le permite incorporar compromisos mucho más ambiciosos, mucho más de calado, mucho más conectados con las necesidades o con las propias demandas de la ciudadanía y sociedad civil, lo que hace en definitiva una estrategia mucho más de política pública. Y esta es la cuestión con la que quiero cerrar. En muchos sentidos, yo creo que el avance del gobierno abierto no ha terminado de consolidarse como un estándar de política pública y de policy making. Es decir, como paradigma de gobernanza se ha ido articulando en sectores, en áreas concretas de actividad política, pero el gobierno abierto con enfoque de gobernanza pública le falta mucho para entenderse o asumirse como un estándar de policy making. Y en la medida en que no logremos eso, no vamos a poder generar estos, digamos así, estos esfuerzos sistémicos, ¿no? Orientados a la apertura, pero en todo, no solamente en procesos de organización administrativa, sino también en cualquier proceso de hechura de políticas públicas, ¿no? En cualquier fase del ciclo, ¿no? Y bueno, con eso acabaría. Gracias, Álvaro. Y gracias a todos. Muchas gracias a ti, César. Y sí, súper interesante este marco, ¿no? Más amplio que tú nos abres en el sentido de la parte más del diseño y la implementación de política pública y su impacto en definitiva en gestión pública. Y en esta última, digamos, como vuelta, me gustaría ahí que incorporar los comentarios también de nuestra querida Nati Carfi, desde la perspectiva además de un instrumento que yo creo que ha sido súper importante en estos años, ¿no? Desde el lanzamiento, que recuerdo que es el 2015, ¿no? Que se lanzó la Carta Internacional de Datos Abiertos, ¿no? Y de cómo se ha impactado sobre todo en temas tan relevantes como cambio climático y el tema de anticorrupción, que creo que son dos temas súper relevantes en esta agenda y que tienen que ver también con las problemáticas que a nivel global han sumido, digamos, o se ha puesto foco de atención ahí,
en la agenda de gobierno abierto. Así que, Nati, coméntanos un poco en ese sentido, digamos, desde la perspectiva de ustedes, desde la Carta Internacional de Datos Abiertos, y nuevamente bienvenida a este espacio. Muchas gracias y gracias por la invitación, feliz de estar con todos estos colegas y amigos. A ver, voy a comentar un poco desde mi posición en la Carta Internacional de Datos Abiertos, pero también mi propia experiencia profesional de haber trabajado como punto de contacto y dentro de los gobiernos en la implementación de políticas de gobierno abierto en relación con OGP. Por un lado, desde la Carta, como bien decís, en septiembre cumplimos 6 años, venimos promoviendo ya desde que nacimos la publicación con propósito. Entonces, lo que sí vimos, y esto creo que sí es algo positivo de estos años de trabajo junto con OGP, es una evolución en los compromisos de datos abiertos, que pasaron de ser compromisos de datos abiertos como fin a datos abiertos como medio. Entonces, sí se están empezando a ver cada vez más aquellos compromisos que pueden ser tagueados o marcados como de datos abiertos, en el cual los datos abiertos son un medio para un objetivo específico de ese compromiso. Y entonces empezamos así a ver compromisos de datos abiertos temáticos. Entonces, compromisos en el cual los datos abiertos juegan un rol en una política de anticorrupción. Los datos abiertos cumplen un rol en una política de rendición de cuentas. Los datos abiertos cumplen un rol en una política de género. Entonces, eso sí es algo positivo, digamos, que se ve en general en términos de las implementaciones de políticas de datos abiertos, pero se ve claramente en la redacción de los compromisos en OGP. Entonces, en las últimas rondas de planes de acción, al menos los que me tocó revisar y aquellos países con los que me tocó hablar, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, ya no tenemos compromisos en el cual el objetivo sea un portal de datos abiertos. Por sí, digamos, porque sí, y para tener el tic de decir, bueno, estoy haciendo algo con datos abiertos. Y eso es realmente positivo. Lo que también vimos, y tengo que ser sincera, y esto no es tan positivo, es en los propios procesos de OGP, si bien han ido ampliando digamos, su estructuración, la creación de los foros multiactor, realmente para mí fue un upgrade muy importante y muy interesante dentro de los procesos, pero como bien decían quienes hablaron antes que yo, los procesos de participación suelen ser limitados a una cantidad de organizaciones de sociedad civil que tienen la capacidad y los recursos de poder participar en estos procesos. Y ahí es donde sí es momento de hacer un llamamiento mucho más fuerte y quizás más organizado desde sociedad civil, porque no sé si lo hemos hecho bien, y acá sí soy parte de sociedad civil, en poder armar una campaña o algo para poder contar con los fondos para participar de estos procesos. Digamos, participar de los procesos de co-creación implica tiempo de trabajo de la gente de las organizaciones de sociedad civil para redactar los compromisos, para plantear ideas, para ir a hacer advocacy con las áreas de gobierno, para poder efectivamente trabajar en la redacción de esos compromisos. Digamos, es tiempo dedicado al trabajo, y entonces necesitamos también poder tener el soporte para poder participar efectivamente, digamos, y redundantemente que esa participación sea efectiva. Entonces ahí creo que hay un espacio para mejora muy grande. Con respecto a datos abiertos de cambio climático, en particular nuestra región tiene en este momento una oportunidad inmensa con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que habla de justicia ambiental y acceso a la información ambiental. Así que básicamente están los países de la región llamados a trabajar en políticas de transparencia ambiental, y allí es donde los datos abiertos pueden cumplir un rol crítico en términos de las políticas de apertura y de transparencia de políticas ambientales. Lo venimos trabajando nosotros también a nivel global, y sabemos que a pesar de que existan esos acuerdos internacionales, por ejemplo, como el Acuerdo de París, que tiene un artículo reforzado de transparencia, no necesariamente se está trabajando efectivamente en la transparencia de los datos, que encima sabemos que los gobiernos generan, porque tienen que reportar a Naciones Unidas, y esos reportes sí existen, pero no necesariamente abren los datos. Y ahí estamos perdiendo un valor público generado por los propios estados,
que no viven a su potencial de reutilización porque simplemente son utilizados para reporte y no son abiertos. Entonces, es momento también para nosotros como organizaciones de sociedad civil que estemos atentos a lo que va pasando con la implementación del Acuerdo de Escazú e intentar también ir influenciando y proponiendo en los procesos de co-creación que se estén dando en la región, que haya compromisos de apertura de datos digamos, que ayuden también a la implementación del Acuerdo de Escazú. Digamos, no está mal incorporar acuerdos internacionales dentro de los compromisos, digamos. Muchas veces los compromisos internacionales no tienen la letra chica de implementación y sin embargo un compromiso de OGP sí lo tiene. Y entonces los compromisos de OGP son la bajada de cómo el gobierno y las organizaciones de sociedad civil de un país van a efectivamente cumplir con un compromiso internacional. Lo mismo pasa con el Programa Interamericano para Datos Abiertos. Digamos, hay un acuerdo internacional, los países votaron en la Asamblea de la OEA por unanimidad avanzar en políticas de datos abiertos para combatir la corrupción, pero efectivamente es un compromiso de alto nivel. Entonces estamos viendo un montón de países como Colombia o Costa Rica, por ejemplo, que se me vienen ahora a la mente, que tienen compromisos PIDA dentro de sus planes de acción. ¿Qué hicieron? Tomaron ese compromiso de alto nivel y lo bajaron a acciones prácticas de implementación dentro de lo que es el plan de acción. Con Escazú podemos hacer lo mismo y estamos en el momento exacto para hacerlo porque Escazú entró en vigor hace nada. Así que no quiero tirar semanas, pero creo que fue semanas. El año está pasando medio raro. Pero bueno, ahí estamos. Creo que por ahí lo dejo para seguir conversando. Súper, muchas gracias, Nati. Y ya, cómo se pasó el tiempo, ¿eh? Impresionante cómo pasa rápido el tiempo en este tipo de espacio. Aparte que veo una cantidad de reacciones maravillosas. Esto, mis queridos colegas del panel, nos da espacio para pensar en una serie de webinars temáticos inclusive, porque hay preguntas acá que tienen que ver con financiamiento sociedad civil, con los otros poderes, con los temas de implementación. Pero yo quería, en esta última fase ya final, que Carlos nos ayudara con la última pregunta que tenemos, y aquí reaccionamos todos los que estamos en el panel cortito, digamos, respecto a este tema. No sé si la tienes por ahí, Carlos, disponible. Hemos conversado sobre cuánto ha avanzado los valores. Y aquí viene una pregunta que yo creo que es la pregunta de futuro y que nos tenemos que hacer de aquí en adelante, ¿no? ¿Qué debería reforzarse en gobierno abierto en los países? Yo creo que incluso en el chat ya aparecen algunas respuestas y propuestas, pero dentro de esas alternativas que están ahí, ¿qué creen ustedes, los que nos acompañan hoy día, que debiera reforzarse de aquí en adelante? ¿Mejores planes de acción? ¿Mejores procesos de co-creación a propósito de los temas justamente de colaboración? ¿Mejor implementación de compromisos? Eso ha aparecido con bastante frecuencia acá en la conversación y en el chat también. Más colaboración entre los distintos actores, a propósito de la ausencia de algunos que ya comentábamos, como el sector privado. Mejor seguimiento y monitoreo en relación a, además, lo que nos planteaba César desde el tema del mecanismo de reporte independiente, o evaluación, que yo veo que ahí en el chat hay mucho comentario justamente con el tema de métricas, ¿no? y de evaluar, ¿no? Y que lamentablemente hoy día a nivel global, por lo menos lo que yo he visto, es que no existe una métrica que uno pueda aplicar en distintas partes, ¿no? ¿Tenemos resultados ya, Carlos, parece o no? Ahí está, miren, aparecen mejor implementación de compromisos, 42%, más colaboración entre los actores, 19% en segundo lugar, aparece ahí, si mal, evaluación con un 13% y mejor seguimiento y monitoreo, que yo creo que son ambas dimensiones de un mismo componente, y en menor medida mejores procesos de co-creación con un 9% y mejores planes de acción con un 2%. Yo en esta última fase, mis queridos panelistas, y por honor al tiempo, les daría unos 2 minutitos a cada uno para reaccionar frente a esos resultados, ¿no? Y partimos como empezamos. María, no sé si partes tú ahí con un par de comentarios sobre lo que nos falta ahí, o qué deberíamos reforzar mirando al futuro del gobierno abierto. María. No, parece que no me escuchó. ¿Sí? No. Silvana, si quieres tú, démosle por ahí. Dale, así le damos tiempo a María a solucionar los problemas técnicos. Básicamente a mí me gustaría recalcar algo que no es específicamente ninguna de las opciones, pero que engloba todas, que es acerca de la inclusión de todas las personas en estos procesos, en estos compromisos y, digamos, en estos planes de acción. En ese sentido, digamos, hay algo que no estaba escrito ahí, pero me parece que subyace todo lo que estamos hablando, pues se hablaba de
la mejor relación entre los actores, mejores compromisos, pero digo, ¿entre qué actores? Los mismos que seguimos, digamos, como solemos decir, medio un poco en chiste, los sospechosos de siempre, o queremos que la mayor cantidad de personas puedan ser incluidas para que a su vez sus problemas y sus realidades puedan ser también incluidos en los compromisos. Y en ese sentido tenemos como que 3 áreas para poder pensar este tipo de inclusión. Una es en los procesos, y en ese sentido los invito y las invito a ver algo que hicimos ya hace un tiempo, en el 2018, que fue un informe con 3 países. Vi que ahí que Susana estaba en el chat. Susana formó parte de ese informe que tomó, digamos, como ejemplo Uruguay, Costa Rica y México, pero que puede ser pensado para otros países de la región y para otros temas. En ese caso lo que mirábamos era la inclusión de mujeres y grupo de mujeres en los procesos de OGP, pero digo, las mismas conclusiones pueden ser pensadas digamos, en relación a otros temas, porque tenían que ver con cosas, o por lo menos los resultados, por ejemplo, con la disparidad entre los centros urbanos o las capitales y, digamos, los lugares que están un poco más alejados, digo, cómo la incorporación de mujeres o grupos de mujeres variaba significativamente en el sentido. También otro de los temas que salía y que tiene mucho que ver con cosas que se hablaron acá, es acerca del nivel de abstracción que tiene o de conocimiento técnico que requiere el poder participar en mesas de gobierno abierto, en planes de acción, que quizás, digamos, ya nos parecen obviedades, pero no son obviedades. O sea, hay mucha gente que no sabe cómo se relacionan los conceptos de gobierno abierto con su vida diaria, con lo cual, digo, y volviendo un poco a lo que Nati comentaba de los recursos, si sos una ONG que está trabajando en base en temas de violencia de género en algún municipio, digamos, que está lejos de la capital de un país, y probablemente te va a costar muchísimo entender cuál es la relación de estar involucrada en el proceso de creación de un plan de acción con los problemas que tenés que resolver diariamente. Y está bien que así sea, con lo cual, digamos, no solo hay que trabajar digamos, en los compromisos, en la implementación, sino también en la comunicación, o sea, cómo comunicamos de mejor manera y a más personas de qué estamos hablando, o sea, dejando un poco de lado los aspectos más conceptuales, que nos puede divertir a muchas y muchos de nosotros, pero que hay que bajarlo para que más personas puedan entender cómo se relacionan con su día a día. En ese sentido, también en los compromisos, y estoy segura que en esto, Álvaro, vos me podés ayudar un poco, pero digo, tengo los datos de una publicación de OGP en el 2018, y los compromisos que incluían algún tipo de componente de género o de mujeres, era un 2% de los 3.000 compromisos que había existentes en 2018. Quiero creer, y acá viene una cuota de optimismo, que esto ha mejorado, pero no sé cuánto ha mejorado. Digo, no creo que sea, digamos, algo abrupto, con lo cual en eso también hay que trabajar. Y en lo último, digo, volviendo un poco a lo que mencionaba antes, y para hacerlo ya cortito porque sé que nos corre el tiempo, es en los datos. O sea, hablamos de procesos, de compromisos y en los datos. O sea, tenemos que trabajar en la producción de esos datos que luego usamos para hacer compromisos, para pensar políticas, para que esos datos incluyan a la mayor cantidad de personas. No estoy hablando solo de género, no estoy hablando solo de mujeres, si bien, digamos, somos un número significativo de la población, con lo cual es muy importante, pero estamos hablando de personas migrantes, estamos hablando de personas LGTBIQ+, estamos hablando de muchas poblaciones que no se sienten representadas en la producción de los datos y por lo tanto tampoco se van a sentir representadas en el diseño de políticas públicas. Así que en ese sentido, digamos, hay mucho por hacer. Esto abarca todas las respuestas que estaban ahí, está subyacente, y creo que hay mucho por hacer y hay mucho que tenemos que trabajar para dejar de ser, digamos, las y los sospechosos de siempre, y que haya mayor variedad, no solo en estos procesos, no solo en estas charlas, sino también en nuestros datos y en nuestras políticas. Muchas gracias, Silvana. Y sí, total, absolutamente de acuerdo ahí con tus comentarios. Y ya estamos casi en la hora, así que, Jairo, últimas reacciones sobre estos últimos resultados y sobre tu mirada desde el PNUD y desde cómo miras este proceso. Álvaro, rápidamente, yo creo que es claro que this is the way, ¿no? Implementación. ¿Cómo aterrizamos esos compromisos para que el ciudadano, que es al final de cuentas, el usuario de ese gobierno abierto, reciba esa diferencia en ese servicio? Ahora, para
entender la implementación, tenemos que entender lo político de la implementación, ¿verdad? No podemos separarlos. Lo técnico de la implementación es también político hoy en día en América Latina y tenemos que darle espacio. Me encantó un comentario de uno de los participantes que hablaba sobre la importancia de institucionalizar estos insumos, estas métricas, estos procesos en la función pública. Eso indudablemente, y creo que María Barón lo comentó, pasa por la voluntad política y la institucionalización formal de ese calificativo del gobierno que queremos agregarle. Perfecto, Jairo, muchas gracias. Y así, haciendo como un ping-pong. Nati, ¿a ti qué te parece? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son aquellas cosas que deberíamos reforzar? A ver, claramente, y cuando voté yo también voté implementación de compromisos. En los análisis que hemos hecho en los proyectos con los que estamos trabajando ahora en OGP, efectivamente se ve que hay redacción de compromisos que son considerados estelares con muy bajo nivel de implementación. Entonces, creo que la reflexión es no nos quedemos en las palabras. En realidad, las palabras se las lleva el viento, es hora de acción. Maravilloso, muchas gracias. César. Yo no querría más que agregar, estoy muy de acuerdo con los comentarios de mis precedentes, agradecer al equipo de PNUD y a Hilda y al director legislativo, obviamente ahí, a los compañeros de la Open Data Charter por todo el trabajo, la coordinación, el esfuerzo. Y para cerrar, tal vez, cabría mencionar que en el marco hagamos que OGP sea uno de los referentes fundamentales del gobierno abierto como enfoque de gobernanza pública. Y no lo principal, sino uno de muchos otros ecosistemas en los que articular espacios de gobernanza abierta. Yo creo que ese es el quid, ese es el reto de futuro en el mediano y largo plazo, sobre el que podemos descansar. Aprovechemos la experiencia del OGP, pero abramos nuevos espacios, ¿no? Basándose en esa experiencia, ¿no? Perfecto, muchas gracias, César. Y para cerrar ahí los comentarios, ¿no? Te queda fuerte ahí después de todo, María, ¿no? Sí. No, perdón, y además se me cayó la llamada en un momento justo que creo que me hiciste una pregunta, pero bueno, para no perder tiempo, 3 cositas, no livianas, pero para mí relevantes de esta conversación y quizá para seguir para adelante, además de todo lo que dijimos. Uno es... o los 3, si querés, tienen que ver como con el rol y lo que queremos como sociedad civil, siempre desde mi silla, si querés, o de mi rol de sociedad civil. Quizá los gobiernos tengan otra mirada. Pero me parece importante y clave, porque además hay muchos comentarios en el chat en relación a esto, el contexto en el cual se trabaja gobierno abierto. Hay países en América Latina que no tienen contexto adecuado para trabajar gobierno abierto, porque no hay un espacio cívico habilitante para poder hacerlo. Entonces es responsabilidad de todo lo que sí lo tenemos, poder trabajar con ellos para que, no solamente para que puedan trabajar gobierno abierto, sino para que puedan trabajar y existir y no estar amenazados ni vigilados. Eso uno, que hoy no está dado y en estos últimos 2 años se redujo mucho el espacio cívico en América Latina, incluido países que lo tenían súper garantizado, Chile, Uruguay, bueno, hasta los países del Triángulo Norte. Eso uno. Y el segundo punto es sobre la implementación de los compromisos o de las políticas o de las leyes o de lo que sea. En América Latina hay un problema de implementación, punto. Que tiene que ver con las superleyes, ¿no? La clásica ley de acceso a la información, la mejor del mundo de México, y así tenemos la mejor ley de minería, la mejor ley de educación, la mejor ley de lo que se te ocurra, pero tenemos problemas graves de implementación. Y ahí me parece que hay un trabajo desde sociedad civil de exigencia a los gobiernos, ¿no? Porque si no es el festival de los wish list de las cosas que queremos hacer, que nunca vamos a poder hacer. Y en los planes de acción se ve con claridad, ¿no? Los 40 o los 20, los 10 compromisos de un plan se dejan de lado y se los lleva al viento, después vienen otros 20 y se los lleva al viento y vienen otros 20 y se los lleva al viento. La idea de tratar de generar puentes entre unos y otros, si no se cumplió, va al próximo, ¿no? Y después un elemento me parece un poquitito más
bajado a Gobierno Abierto y a OGP, que es el tema de qué temas transformadores traemos a esta agenda y qué pasa con los gobiernos que no nos toman esos temas transformadores que queremos traer a la agenda o a transformarlos en compromisos. Ese es el caso de los compromisos de espacio cívico y de corrupción. Claramente. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos tres temas, como organizaciones de sociedad civil, estemos unidos, nos ayudemos a nosotros, seamos realistas, conozcamos a nuestros actores para poder materializarlo? Yo creo que podemos hacerlo y que el Gobierno Abierto es la manera, yendo a tu frase de la Guerra de las Galaxias, it is the way. Así que muchas gracias, Álvaro. Sí, no, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Yo solamente acá aprovecho ahí de compartirles algo que nos llegó desde OGP, que justamente en esto que comentaba María, están haciendo una encuesta con las distintas organizaciones y creo que es muy importante como insumo para tener un diagnóstico, ¿no? Una mirada panorámica sobre esto. Y ya estamos en el tiempo pasadito, así que yo la verdad primero agradecerle a nuestro panel maravilloso. Ya se dan cuenta que el tiempo pasa volando, como decía Nati, así de un rato para otro nos pasó una hora volando. Aparecen acá muchos insumos. Alguien nos decía ahí en el chat de que hagamos más espacios como este. Yo creo que hemos descubierto una fórmula. Así que this is the way, como decía ahí también María y Jairo, de buscar una forma distinta de poder hacer este tipo de espacios donde haya interacción con ustedes, donde podamos incluso recoger impresiones, comentarios, ¿no? Así que yo asumo de alguna manera hay un compromiso de que podamos seguir más allá de esto, que en la Semana del Gobierno Abierto, hacer otras actividades de este tipo, justamente tratando de ampliar espacio de comprensión, de llegar a otros públicos, ¿no? De que no seamos efectivamente los sospechosos habituales y de que ayudemos en estas últimas palancas, ¿no? Que los panelistas planteaban sobre cuál es el presente y futuro del Gobierno Abierto y más allá, sobre todo en un momento bastante peculiar en América Latina, con crisis sociales, crisis política, temas de desconfianza, ¿no? O sea, yo creo que hoy día, más que nunca, y pese a un diagnóstico que uno puede decir que es medio agridulce en materia de gobierno abierto, creo que es más necesario que nunca que reforcemos todas estas estrategias. Así que yo quiero agradecerle a los participantes, en primer lugar, que nos acompañaron esta mañana, agradecer a Silvana, a Nati, a María, a Jairo, a César, el gran apoyo además de Carlos Carrasco, que ahí está detrás, digamos, viendo el tema de las encuestas, ¿no? Así que nos funcionó nuestro formato, es un aplauso ahí para el equipo. Y damas, caballeros, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que estas reflexiones hayan sido de mucha utilidad. Nos quedamos con estas preguntas. Entiendo que esto va a quedar grabado también y disponible después desde el PNUD para que puedan consultarlo. Y de todas maneras, perfecto, súper grabado. Y también aprovechamos, como desde el Centro Regional, estamos también en un momento donde hemos publicado distintos productos de conocimiento y no me gustaría cerrarlos sin invitarlos a que puedan leerlos, a que puedan compartirlos con sus comunidades. Especialmente esta última publicación sobre innovaciones en gobernabilidad local, los invitamos a que puedan visitarla, que puedan descargar el documento y de igual manera los invitamos a que puedan leer para ver acá, voy a compartir un momento, que puedan leer un último blog que redactamos sobre las visiones de la ciudadanía en función de las respuestas que han estado dando los gobiernos sobre el COVID-19. Entonces, también la invitación es a que puedan visitar estos blogs que nosotros hemos redactado con todo el cariño y bueno, con toda la experticia para que dentro de esta comunidad académica, técnica y política sirvan de insumos para nuestra región. Eso, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Ahí está la gente pidiendo el link. A propósito, Carlos, yo creo que a lo mejor en la base de datos de correo pueden después ustedes, sin que se transforme en spam, mandarle los enlaces para la página y los documentos, porque habían algunas preguntas de dónde va a quedar el registro de esto. Así que nada, queridos, queridas, que tengan una excelente semana del Gobierno Abierto en todo lo que nos queda. Yo sé que vamos a tener fatiga de apertura institucional, así que vamos a terminar el fin de semana medio extasiados, ¿no? Vamos a tener como demasiados eventos juntos. Ha sido de verdad un honor para mí y un privilegio poder monitorear y de alguna manera ser el facilitador de esta conversación. Espero que les haya sido de mucha utilidad a todos los que participaron en el día de hoy. Y nada, pues, esta es la forma, este es el camino, this is the way, y que la fuerza de la apertura nos siga acompañando y nos vemos en un próximo evento. Se cuidan mucho y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Bye.